Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 6 minutos. El día viernes pasado lo tuvimos aquí en nuestros estudios al concejal Wilson Merino, que tenía una posición completamente crítica y ratificó su postura en torno a la decisión adoptada por el Consejo Metropolitano de Quito de dar paso a la reversión de la donación otorgada hace varias décadas por la municipalidad a favor de Concentración Deportiva de Pichincha respecto del manejo del Estadio Olímpico Atahualpa. Esta decisión fue materia de una acción de protección cuyo resultado se conocería el próximo viernes. Hace pocos días se desarrolló la audiencia en la que las partes presentaron su punto de vista. El gobierno también tiene su papel acá. El gobierno intervino Concentración Deportiva de Pichincha, así que estamos a la espera de aquello. Hoy lo recibimos al doctor Andrés Segovia, quien es el procurador del municipio metropolitano, que obviamente va a sustentar esta decisión del Cabildo, ¿no? Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Fabricio, buenos días, Andrea, qué gusto estar aquí en estos micrófonos. Sí, les agradezco primero por el espacio. Hemos pedido diría una manera de réplica, tratando un poco de permitirle a su extensísima audiencia que conozca un poco las razones y también de alguna manera evitar estas deformaciones que ciertamente ciertos políticos lo hacen en relación de un tema jurídico específico, ¿no? Entonces a eso me quiero referir, quisiera contar un poco la historia, si me permite rápidamente, para que la ciudadanía pueda conocer el origen, la naturaleza jurídica y sobre todo los efectos y las razones por las que el Consejo se ha pronunciado de esta manera. Yo decía en algunos otros micrófonos que nosotros casi en el municipio de Quito hacemos documentología forense porque siempre estamos trabajando con documentos de mediados del siglo pasado. Y efectivamente eso nos ha pasado ahora. La historia es la siguiente. El municipio de Quito en el año 1946, miren, estamos hablando del año 1946, aquí a unas pocas cuadras, expropia unos terrenos a una familia y construye el estadio que en ese momento se llamaba Estadio Municipal El Batán. Para conocimiento de la ciudadanía, Estadio Municipal El Batán. Y a quienes caminamos por la ciudad siempre, a los más acuciosos, verán que hay una plaquita que dice 1951, ahí en el Estadio Olímpico Atahualpa, que refleja el año de la inauguración. Entonces, ¿cómo nace el estadio? Como Estadio Municipal El Batán, es decir, de propiedad de las y los quiteños. Esa es la naturaleza del estadio, que en ese momento se llamaba Estadio Municipal El Batán. Pasa el año 66, y en el año 1966, y esto también es relevante, y además eso es lo que creemos que los políticos tienen que ayudarnos a la ciudadanía a conocer los temas, no a deformarlos. En el año 66, mediante decreto supremo, no decreto ejecutivo, decreto supremo es decir, estamos fuera del ordenamiento jurídico, estamos en una dictadura, y en esa dictadura, Clemente Yerobi Indaburo, quien en ese momento era presidente interino, el año 66, emite un decreto supremo, insisto, fuera del ordenamiento jurídico, fuera del marco constitucional y legal, porque clave la pena decirlo, y eso no se dice y no se ha contado, yo lo dije en la audiencia de manera muy clara, el municipio de Quito en esa época estaba prohibido de trasladar bienes públicos a entidades de derecho privado. Por lo tanto, se hizo un decreto supremo, fuera del ordenamiento jurídico, porque la ley de régimen municipal vigente en esa época lo prohibía de manera expresa. Se hace un decreto supremo y se le dispone al municipio de Quito donar, la palabra es donar, el estadio, en ese momento Estadio Olímpico Atahualpa, a la Concentración Deportiva de Pichincha. Y en el mismo decreto se establece que ante el incumplimiento de una serie de causales se procede a la revocatoria, es decir, a la reversión de este predio. Y adicionalmente se suscribe un contrato. Entre paréntesis a Fabricio y Andrea, que a tu público que le encanta muchísimo el tema de la histórica, les voy a contar una anécdota que no tiene ninguna trascendencia jurídica. ¿Quiénes eran los concejales que revisaron entre otros, esta minuta? Dos personajes muy conocidos de la política ecuatoriana. Blasco Peñarrera Padilla, concejal de Quito, y el ex prefecto de Pichincha, Patricio Romero Barberis. Lo hago entre paréntesis, no tiene ninguna trascendencia jurídica, simplemente para fines históricos, solamente para expresar el análisis tan minucioso que hicimos de los documentos.
Se expide este documento y se expide un contrato, pero este contrato es lo que en términos jurídicos se llama donación condicionada, que es lo que se ha intentado deformar por parte de los políticos. La donación condicionada es un acto entre que dos personas establecen la entrega de un bien bajo unas condiciones. Si yo no cumplo la condición, se revierte, vuelve. La palabra reversión en términos jurídicos es volver las cosas al estado en el que se encontraba. Y eso es lo que ha sucedido. En este caso hay unas causales que están previstas en este contrato que establecen que ante los incumplimientos vuelve ¿a quién? Al dueño. Nadie puede donar lo que no tiene. ¿Quién es el dueño? Por eso decía, Estadio Municipal El Batán le dona a una entidad de derecho privado, como es la Concentración Deportiva de Pichincha, y cuando se hace el incumplimiento, se verifica el incumplimiento, vuelve al municipio de Quito. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho informes técnicos, Andrea y Fabricio, informes técnicos, no es de la Procuraduría Metropolitana. La zonal hace un informe jurídico y técnico del estado del estadio. Hay un informe de bienes del municipio de Quito que establece con precisión el incumplimiento de las causales. Hay un informe social, esto tampoco se le cuenta a la gente. Los vecinos del Estadio Olímpico Atahualpa, quienes están aquí muy cerca de estas lindísimas instalaciones, se quejan de la falta de seguridad, de la insalubridad, de mal estado. No nos olvidemos que el Estadio Olímpico Atahualpa está en la zona de mayor plusvalía de la ciudad. Y yo me atrevo a decir, incluso de las top 5 de Quito. Doctor, en ese sentido, entonces, volvamos un poco a esto de la historia, que es importante y que también nos lo decía el concejal Merino, pero él decía, el Consejo Metropolitano de Quito en ese entonces, en 1966, lo que hace es revisar una minuta. Usted ya nos ha nombrado incluso un concejal y quien luego fue prefecto también, quienes revisan la minuta. Y a decir del concejal Merino, como se revisa solo la minuta, no se podía, digamos, pedir o autorizar la reversión de la donación en el Consejo Metropolitano, sino que debía empezar un proceso judicial, digamos. Sí, es muy buena la pregunta y muy buena la reflexión, y yo creo que debe haber empezado por ahí. Yo soy procurador del municipio de Quito y yo defiendo intereses municipales, los intereses públicos. Yo no defiendo intereses privados, ¿sí? Mi labor es, como ha sido en la audiencia, defender intereses del municipio de Quito públicos. Si los políticos comparecen a una audiencia excluyéndose de la representación del municipio de Quito, ellos tendrán que explicar qué intereses defienden. Yo defiendo los intereses del municipio y de los quiteños y de las quiteñas. Por eso preocupa que estas versiones o estas deformaciones de lo jurídico y de lo político generan preocupación en la ciudadanía, cuando los espacios para defender no son los espacios de las unidades judiciales. Para eso están los consejos municipales y para eso están las votaciones. Pero la figura que se aplicó, para entenderlo, fue reversión. Esa es la figura. Eso quiero explicar ahora. Entonces, estamos en el año 66 de un régimen excepcional. Traslademos todos estos conceptos al año 2025. El único organismo que, de acuerdo con la ley, puede hacer la reversión de una donación es el Consejo Municipal. No existe ningún otro organismo dentro del cuerpo edilicio que pueda realizar estas actividades. No existe. Y no hemos hecho esto ahora, Andrea y Fabricio. Hemos hecho ya 7 reversiones, con diferentes nombres, porque como ustedes comprenderán, cada contrato suscrito tiene una naturaleza jurídica distinta. Pero en nuestro periodo, 2. En los últimos 10 años, 7 más. Entonces, no es una cuestión de que ahora el Consejo Municipal se inventa. Y hay un procedimiento que también se ha cuestionado. ¿Cuál es el procedimiento? Y Fabricio y Andrea, ahora que se integra, y tu amable audiencia conoce, hay un procedimiento parlamentario para esto. Va a una comisión, a la Comisión de Espacio de Uso y Espacio Público. Conoce la comisión. ¿Cuáles? Los informes técnicos, jurídicos y sociales. Luego pasa al Consejo Municipal, porque es el único ente que puede revertir un bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero donar un bien? Tiene que pasar por el Consejo Municipal. No existe otra autoridad sino el Consejo. Y eso es lo que a mí me preocupa, cómo se deforma la verdad. Si no hubiéramos pasado por el Consejo, ahí sí yo hubiera dicho, realmente el municipio de Quito está vulnerando los derechos. Pasamos por el Consejo Municipal. Pero le insisto, fue reversión. Claro, es eso. fue reversión. Pero ahí, por ejemplo, el concejal Merino decía que la figura de la reversión no existe para que se pueda aplicar en este caso. Fabricio, insisto, estábamos en un régimen excepcional, fuera del Estado de Derecho, nos sometemos al contrato, y el contrato en la cláusula 7ª dice con claridad:
claro, como los políticos reforman y no conocen el derecho, la cláusula dice que ante el incumplimiento, ante solo el incumplimiento, el municipio de Quito pudo haber, decía, rescindido de hecho, no de derecho, de hecho, porque hay que leer completamente. De hecho significa fuera del ordenamiento jurídico, sin absolutamente nada. Y luego en el siguiente párrafo dice, por lo tanto, revertirá, utiliza el verbo revertir, el contrato, al municipio de Quito, y dice, con todos los bienes que hayan construido, dice la cláusula claramente, sin reclamo alguno por parte de la Concentración Deportiva de Utiliza Pichincha. entonces primero rescisión y luego reversión. Pero rescisión de hecho, y la rescisión de hecho es un acto que no es jurídico. La rescisión de hecho es simplemente yo verifico y hubiéramos ido al estadio, hubiéramos verificado, porque creo que ustedes y yo estarán de acuerdo que hace falta caminar por las 6 de diciembre de Naciones Unidas, no hace falta ser perito para darse cuenta de las gravísimas condiciones en las que está el Estadio Olímpico Atahualpa. Nosotros hemos hecho informes técnicos, no de ahora, son informes técnicos que se han trabajado meses para verificar el estado del Estadio Olímpico Atahualpa, las condiciones sociales, las condiciones técnicas y las condiciones jurídicas. Con todo esto se construye la voluntad de los concejales y se pone a la consideración del Consejo. Y luego dice revertir. Es el contrato el que estamos utilizando. No debía hacerlo directamente el alcalde, como también decía Wilson Merino. No se precisaba el Consejo, sino el alcalde a través de un proceso judicial por la vía civil. Es que eso no es posible, porque estoy explicando que en el año 66 estábamos fuera del ordenamiento jurídico. Trasladado al año 2025, ahora en el año 2025, la única entidad que tiene la facultad de revertir un bien es el Consejo. ¿Cómo le podía entregar al alcalde la responsabilidad de revertir? Eso sí hubiera sido la vulneración de los derechos. Y es el Consejo el que otorga y es el Consejo el que revierte. No hay otra entidad. Doctor, y ahora, ¿en qué estado se encuentra si se quiere, litigio del Estadio Olímpico Atahualpa? Bueno, hemos tenido 2 audiencias. El juez nos ha convocado este día viernes para la sentencia que se va a dictar este día viernes. Y ahí nosotros esperamos que el juez en derecho asista a los derechos de los quiteños y de los quiteños. Y quiero dejar un punto que es importante aquí, Fabricio y Andrea, si me permiten. ¿Ustedes conocen algún estadio en manos del Estado ecuatoriano? A los que les gusta el fútbol. ¿Alguien conoce un estadio? El Alejandro Serrano Aguilar pasó a manos del municipio de Cuenca, entiendo. La mayor parte de los estadios de este país son municipales. Alejandro Serrano Aguilar. Sí, estaba en manos de la federación y pasó a manos de la municipalidad el año pasado. Municipal de La Cocha, municipal de Ibarra. Me comentaron mi equipo, el Chucho Benítez también es municipal. ¿Cuál es la naturaleza? Claro, el Parque Samanes es el Chucho Benítez. ¿Cuál es la naturaleza de los estadios? Son municipales porque el dinero lo ponen los municipios. Los terrenos lo ponen los municipios. Claro, por supuesto, luego trasladan a entidades de derecho privado, como en este caso. Y eso también llama la atención y creo que la ciudadanía tiene que conocer. ¿Por qué razón una entidad de derecho privado está intervenida por el Estado ecuatoriano, está interviniendo un bien? La pregunta es, ¿uno interviene lo que está bien o lo que está mal? Lo que está mal se supone, ¿no? Entonces nosotros entendemos que la intervención de parte del Estado no solamente era por el Estadio Olímpico Atahualpa, sino por la ingente cantidad de bienes que la Concentración Deportiva de Pichincha tiene en Quito. ¿Cuáles son los incumplimientos de la Concentración Deportiva respecto del contrato de... Es un contrato, ¿verdad? De donación. Es un contrato de donación condicionada. Ya. ¿Cuáles son los incumplimientos? 4 específicos que voy a citar. Primero, el bien estaba exclusivamente dedicado a actividades deportivas. Yo les pregunto, a propósito, antes que estábamos fuera de micrófonos, nos decían, ¿cuántas personas han concurrido al Estadio Olímpico Atahualpa a actividades que no son deportivas, sino de espectáculos? Cientos. Ahí hay un claro, evidente incumplimiento del objeto del contrato. Porque claro, aquí hay políticos que nos hablan de la cultura de la legalidad. Pero cuando se les pide la legalidad, ya no les gusta, ya no les parece adecuado. Entonces, si vamos a ser legalistas, pero cumplamos para todo, no solamente para una parte. Segundo, tenía la obligación de hacer unas construcciones en ciertas áreas, por ejemplo, ping-pong, esgrima, box. Eso no se lo ha hecho, por eso se verificó, hay una constancia, no es que nosotros nos inventamos una mañana, eso no se ha cumplido. Tenía que entregar 500 entradas de todos los eventos que realiza la Concentración Deportiva de Pichincha. Hemos revisado todo nuestro periodo, hemos revisado en el archivo histórico durante este siglo. 0 entradas.
Ahí hay un incumplimiento. Esa también es cultura de la legalidad, ponerse de parte de los ciudadanos, de los quiteños, no de las entidades de derecho privado. Esos 2 o 3 de los grandes incumplimientos. Tiene que haber hecho un mantenimiento claro de las instalaciones del Estadio Olímpico Atahualpa para cumplir sus fines. Con estos 2 elementos era suficiente para que el municipio de Quito revierta verificando las causales y a través del procedimiento que hemos hecho en el Consejo Municipal. Y usted, la ventaja, Fabricio, y lo digo lamentablemente a pesar de las desacreditaciones que han hecho los políticos a este procurador, usted que conoce un poco mi trayectoria sabe que yo soy el primer ecuatoriano que ha escrito sobre práctica parlamentaria y técnica legislativa en este país. Conocemos del tema. Hace unos meses publicamos en el mismo Consejo Municipal un libro sobre actos normativos del mismo doctor Swing, que es benemérito presidente de la Corte Nacional, escribió sobre derecho municipal. Y él habla efectivamente de esto. El acto que emite el Consejo Municipal es un acto normativo. Por favor, le hemos dicho al juez, ¿ustedes imaginan que un juez se dé de baja un acto normativo de un ente colegiado como el Consejo Municipal? Sería gravísimo. Sería gravísimo para la estabilidad de los gobiernos autónomos centralizados. La garantía de la autonomía está en sus actos normativos, las ordenanzas, las resoluciones y los acuerdos. Eso es lo que está de por medio, Fabricio y Andrea. Un acto municipal, no del municipio de Quito exclusivamente. Pensemos en el municipio de Ibarra, en el municipio de Guayaquil, en el municipio de Cuenca. Que venga un juez y nos diga, a mí me parece que el municipio no debió haber conocido esto, y se da de baja, impidiendo que regresen los bienes a sus legítimos dueños, que son los quiteños, y los políticos en las audiencias defendiendo sus votos y no en los consejos municipales. Yo creo que esas son las preguntas. Y si realmente el acto jurídico estaba tan mal hecho, debieron haber votado en contra y no abstenerse. Pero van a las audiencias representando, sacan audios de aquí en las entrevistas sin autorización del juez, comparecen con abogados que no tienen representación legal y quieren deformar. Yo creo, Fabricio y Andrea, y a tu público, que creo que no merecemos este trato como funcionarios y menos aún como municipio del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué es lo que ocurre ahora administrativamente con el Estadio Olímpico Atahualpa? ¿Está clausurado, entiendo, o lo clausuró la Agencia Metropolitana de Control y ahora en qué estado se encuentra? Ese es otro elemento interesante, Andrea, gracias. Se clausuró porque efectivamente había un grave peligro de uso de tanques de gas verificado. ¿Por quién? Por el Cuerpo de Bomberos de Quito. Hace 15 días se hizo el procedimiento, se levantó y ya se levantó la sanción. En este momento está levantada la sanción, ya no está clausurado el Estadio Olímpico Atahualpa. El municipio de Quito, una vez que emitió la resolución, este acto normativo, fue e inscribió el día 12 de junio en el registro de la propiedad y es un bien de propiedad ¿de quién? Del municipio de Quito. El municipio de Quito no puede ingresar todavía a sus instalaciones porque existe esta medida cautelar de estación de protección, que vale la pena decir, la Concentración Deportiva de Pichincha no presentó una, sino dos acciones de protección. Dos acciones de protección. Y esto realmente nos lleva, yo diría, perdón que me ponga tan profundo, a esto es como el complejo de Sísifo, esto es el absurdo, ¿no? La Concentración Deportiva de Pichincha quiere tener un bien, va el jurídico al Consejo Municipal, declara que 25 años no han podido hacer nada porque hay una cláusula en el contrato que les impide hacer gravámenes y constituir cualquier cosa, porque si hacen gravamen se revierte al dueño, pero quieren tener el bien. Esto es, no queremos tener nosotros, no queremos que el municipio intervenga, a pesar que el alcalde ha sido clarísimo, les ha dicho a los ciudadanos, hagamos una alianza público-privada, Fabricio, Andrea. ¿Cómo se construyó el Estadio del Campín, se reformó el Estadio Campín de Bogotá? Alianza público-privada, ¿con la participación de qué? De las entidades estatales. El Estadio de Santiago, perdón, el Estadio de Lima, alianza público-privada. Le ha ofrecido a la ciudadanía, queremos una arena gigante, trabajemos en conjunto. Qué lindo sería verle al gobierno nacional diciendo, ok, el municipio alianza público-privada y el gobierno nacional promocionando el estadio para que venga una empresa internacional a hacer del Estadio Olímpico Atahualpa la arena Atahualpa. Qué lindo sería. ¿No se pusieron de acuerdo en la reunión que tuvieron el alcalde con y el ministro del Deporte? Comparecimos de manera de buena fe, No hubo un acuerdo. actuamos
no hubo la predisposición, es lamentable decirlo. Incluso se nos dijo, esperemos lo que diga el juez, cuando nosotros teníamos la voluntad de hacerlo. Y eso también llama la atención, porque los políticos nos vienen a decir, vamos a una mediación. Eso justamente. Pero vamos a una mediación cuando hemos hablado con el ministro y no encontramos los mecanismos para decirles, trabajemos en conjunto. Ya se ha revertido para el municipio, ya somos propietarios, trabajemos en conjunto. Y ahí decía yo, Quito es el único municipio que tiene 2 alianzas público-privadas en camino. La Ruta Viva, y tenemos también el complejo judicial, el complejo ambiental. Más de $600 millones, estamos esperando que se inscriba en la Secretaría. Es decir, estamos nosotros caminando, damos las opciones, y los políticos nos dicen, ¿por qué no hacen una mediación? Pero por favor, verifiquen cuando van a votar las mediaciones en el Consejo, votan en contra de las mediaciones. Piden mediaciones y cuando van al Consejo votan en contra de las mediaciones. Entonces, ahí no se les entiende. Doctor, y solo para ya ir cerrando, el día viernes la sentencia que vamos a conocer es de la primera acción de protección. Sí, es de la segunda acción de protección. ¿Y de la primera? De la primera, entiendo que se ha presentado un escrito que lo vamos a verificar en estos días. Parecería ser que ellos desistieron. Okay. Voy a verificar si ellos han desistido, que sería lo más razonable. Pero vamos a verificar porque nosotros tenemos que defender los derechos del municipio. Y brevísimo, usted nos dice que ya no está clausurado el estadio. ¿Va a haber espectáculos públicos como estaban previstos en el estadio de Atahualpa? Eso es importantísimo decirlo. En la resolución que tomó el Consejo Municipal al amparo de sus competencias, en la parte resolutiva se dijo, se garantiza los derechos de terceras personas. Hemos sido muy cuidadosos porque nosotros no queremos afectar a terceros. Esa fue la razón. Se revierte al municipio de Quito, nos sentamos, garantizamos y nos sentamos a verificar cuáles han sido los convenios y los contratos realizados para no hacer daños a terceros. Hay una cláusula específica. Se hace cargo Quito Turismo, ellos son los que administran. 30 días un modelo de gestión, una propuesta para la ciudad, y eso es lo que nosotros esperamos. Entonces los espectáculos públicos, conciertos, etcétera, que están previstos van a continuar. No hay ninguna afectación. Nosotros hemos puesto eso en la solución. Lo que sí quiero ser franco, que el municipio en este momento no está a cargo del estadio. Correcto. Porque no podemos ingresar y será la concentración. Tendrá que responder por eso. Correcto, doctor. Gracias por el tiempo. Muy Gracias, amable. doctor. Gracias, Andrés Segovia, procurador del municipio metropolitano de Quito, aquí en A Primera Hora, con su visión respecto de la situación del Estadio Olímpico Atahualpa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.